Buenos días, Rogelio Castro, secretario general del Infonavit. Coméntanos, estuviste en Tijuana en días pasados y anunciaste que se van a recuperar casas en todo el país que quedaron abandonadas de este instituto. En Yucatán, ¿cuántas son y cuándo se empezaría? En Yucatán tenemos 4,000 Mm, viviendas abandonadas de las más de 100,000 viviendas que vamos a recuperar este año en México. Pero el problema más fuerte está en el norte del país mm, y las prioridades que tenemos hoy en día es que durante este sexenio rehabilitemos más de 100,000 viviendas abandonadas. Mexicali es uno de los municipios donde mayor vivienda abandonada tenemos. Aquí ujú. en Yucatán lo que sucede o donde encontramos los municipios con mayor abandono es Canacín, Humán. Esos municipios tenemos la mayor parte del abandono de vivienda. En Y Mérida, ¿como cuántos habrá? en Mérida hay mucho menos, Ujú. pero se reparte pues la vivienda abandonada en 3 municipios: Canacín, Humán y Mérida. Mérida viene siendo como el tercer lugar. Entiendo. Canacín es la que tiene más vivienda abandonada, y luego Ujú. sigue Humán y luego sigue Mérida. ¿Y cómo es que estas casas terminaron abandonadas? Bueno, terminan abandonadas por diversas razones. Yo tengo la hipótesis de que los trabajadores, cuando ya tienen problemas o muchos problemas para pagar, Ujú, abandonan la vivienda y ya no tienen otro remedio más que irse a otro lado ujú, porque ya no pueden seguir pagándola. ujú. Otras veces sucede por la movilidad, como en el caso del norte del país. La movilidad hacia Estados Unidos genera que se vayan abandonando las viviendas, y la inseguridad también influye mucho. Por eso Yucatán no tiene mucha vivienda abandonada, porque las colonias de cierta manera tienen seguridad, o hay cierta paz en Yucatán, y Ujú. por eso no está tan grave el problema de la vivienda, y tampoco tenemos el fenómeno migratorio tan fuerte como en otros países. De otros Otros estados, ¿no? estados, O perdón. sea, sí que se van a Estados Unidos. Sí, Tanta gente claro. que se va a Estados Unidos. Entonces, tenemos muy bien focalizado el problema, y por Ujú. eso en Yucatán las viviendas, o las pocas viviendas que encontramos, Sí, es precisamente por la falta de pago en muchas ocasiones. entiendo. En esos casos, los que las abandonaron, ¿podrán recuperarlas o ya definitivamente ya están perdidas para ellos esas Bueno, viviendas? depende la situación, ¿no? Ujú, Si la vivienda está ocupada por algún familiar y todavía tienen oportunidad de hacer una reestructura, ujú, se puede hacer. Pero si ya pasó mucho tiempo, lo que sucede normalmente es que el instituto las recupera de manera jurídica, ujú. y en algunos casos ya están recuperadas. O sea, ya una vez recuperadas ya no se puede hacer nada más que ofrecer estas viviendas a quien sí las necesite. Lo que nos pidió el presidente es que estas viviendas las podamos ofrecer a gente que sí necesite la vivienda, que hay que arreglar el entorno. Muchas veces se abandona también por el entorno. Ujú. No tienen servicios, no tienen escuelas, no tienen centros médicos, Transporte público no llega no llega tampoco. el transporte público. Ujú, Todo eso genera que se abandonen, y por eso hemos platicado con incluso el municipio de Mérida, hemos platicado con el gobierno del estado, y ellos traen planes para poder atender segmentos como los policías, como los artistas. O sea, dependiendo de las necesidades del municipio, se ujú, plantean algunos proyectos para ujú. poder colocar esas viviendas, arreglar el entorno y entregárselo a quien sí lo necesite. Entiendo. ¿Cómo qué zonas de Mérida, por ejemplo, o de Canacín? Bueno, en Mérida ¿Qué lo que hemos colonias? detectado donde Ujú, está la vivienda abandonada ujú. es Cauquel, ciudad Cauquel, o sea, la parte más para atrás. Ajá. Y también hemos visto mucha vivienda en Tixcacalo, Pichén, por esa zona también. Ujú. Y en Canacín, pues ya ves que hay mucho desarrollo alrededor de Canacín, Sí. muchos fraccionamientos que se construyeron en su momento, y ahí también detectamos la vivienda abandonada. Te repito, el problema en Yucatán no es tan grave, Tan grave, pero bueno. pero Ajá. sí genera problemas Ujú, a los vecinos, incluso porque luego se mete gente ujú. a realizar conductas delictivas. O sea, Claro.
Eso no ayuda al entorno de la localidad, y lo que queremos nosotros es la regeneración urbana de la ciudad. ¿Cuándo empezaría el programa? ¿Cuándo arranca? Empezamos, mira, cuando fui a Mexicali precisamente fue a entregar las primeras viviendas del programa. Recuperadas. Ya recuperadas, ya se les entregó a acreditados del Infonavit. Lo que hizo el municipio fue firmar un convenio con nosotros, compró las viviendas y luego las comercializaron, incluso con los créditos del Infonavit. No necesariamente tiene que ser así, pero el municipio decidió colocarlas con los créditos Infonavit. Y lo que tiene estas viviendas, o sea, la ventaja pues es que si tú la quieres comprar como está, te la vendemos a valor avalúo, y si tú le quieres regenerar con tu mismo crédito, puedes regenerar la vivienda. Y eso hace que el ahorro para la compra de la misma sea más barata y que genere más ventajas para el propio trabajador. Muy interesante. Habías comentado sobre el tema de la reforma que se hizo al Infonavit. ¿Se van a empezar a modificar los reglamentos? Sí, en la próxima semana ya iniciamos los diálogos con los 3 sectores. El Infonavit tiene que establecer nuevas reglas de crédito para que podamos cumplir lo que la nueva reforma establece, que existan créditos directos y sin intermediarios, pero además estos créditos que ya van a ser subsecuentes. Si un trabajador decide ampliar su vivienda, lo va a poder hacer, y si quiere comprar un terreno también y empezar a construir poco a poco, también lo va a poder hacer con estos nuevos créditos del Infonavit. Eso es lo que vamos a platicar tanto con sector gobierno, sector empresarial y el sector sindical, para que nos pongamos de acuerdo y logremos que se cumpla lo que dice la ley. Ya esta semana vamos a arrancar. Tenemos como meta el 14 de abril para poder aprobar ya todo el paquete de reformas, que va a ser en este caso las nuevas reglas de crédito y las políticas de crédito. Muy interesante. Por último, si me pudieras comentar, ya ves la polémica que ha habido en Yucatán, tú que trabajas en el gobierno federal, sobre el tema de la reforma eléctrica. Se afirma la oposición, el PAN, empresarios, que va a aumentar 17% de la energía eléctrica en Yucatán. No, eso pudo haber sucedido cuando no se apostaba por invertir en Yucatán. En este caso el gobierno federal, lo que yo he escuchado, claro, no es mi tema, pero lo que yo he escuchado es que van a invertir en 2 termoeléctricas, y además van a invertir en algo que siempre pidieron los empresarios de Yucatán. Los gasoductos, ¿no? Y el gasoducto que va a permitir que llegue gas natural a Yucatán y se pueda generar energía más barata y más limpia, porque el gas natural genera energía más limpia que la que se genera a través del combustóleo. Era algo que pedían los empresarios de Yucatán, porque eso va a permitir, porque aquí es donde viene lo relevante, es que va a permitir que se industrialice mucho más Yucatán, porque lo que no permitía el avance industrial de Yucatán era la falta de gas natural, y esto con esta inversión se va a lograr. Ahora, no es parte de la reforma estos 2 asuntos, porque la reforma en realidad a lo que le apuesta es que a la CFE se le fortalezca con apostándole a la soberanía de la propia CFE en la producción de energía eléctrica. Pero es parte de toda una estrategia del gobierno, y por eso a Yucatán le va a ir muy bien, y que los empresarios estén tranquilos, incluso que hasta la oposición esté tranquila, porque en Yucatán va a haber más inversiones, no solamente con estos 3 proyectos, sino que va a permitir la industrialización de Yucatán y la generación de más empleos, y eso ayuda muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias, Rogelio Castro, por platicar con nosotros, aunque no era tu tema, pero pues ya concluyendo y aprovechando la oportunidad de haberte encontrado.